Bienvenidos una vez más a Más allá de la ciencia, un espacio donde hablamos con distintos académicos y es para mí un honor y un gusto tener como invitado a un arquitecto por la Universidad Autónoma de Coahuila, que tiene una maestría en arquitectura con énfasis en urbanismo por la Escuela de Arquitectura en la Universidad Laval y también un doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo regional por la misma escuela en Quebec, en Canadá. Es miembro fundador del Laboratorio de Análisis Socioterritorial, es coordinador del laboratorio en ciudades de transición, ha colaborado como consultor para gobiernos locales, nacionales, internacionales y también lidera redes académicas como redes de estudios de formación urbana y la red internacional Ciudades del Futuro, que fue financiada por Francia. Su especialización es en morfología urbana, segregación socioterritorial, socioresidencial, movilidad, accesibilidad, sistemas alimentarios, urbanos y escenarios del futuro de lo urbano. Es para mí un gusto presentar a Salomón González Arellano. Gracias, Carlos. Doc, Encantado de estar aquí. Ok. es un verdadero gusto estar aquí. Debo confesarle que esta entrevista me da un gusto porque mi hermano es arquitecto, Ajá, entonces siempre he estado como muy metido en todo este mundo de la arquitectura y lo ajá. escucho a él hablar todos los días, entonces estoy como muy emocionado. Hablé con él la semana pasada, Ujú. me ha estado ayudando mucho y entonces le mando un saludo y pues nada, muchas gracias Muy por bien. venir. Saluda al colega. Doc, para la gente que no lo conoce, Ujú. platíquenos un poco, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Bueno, soy desde hace 20 años profesor de la UAM, de la Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Tuve la fortuna de ser fundador cuando la UAM Coajimalpa tenía apenas semanas de haberse creado. Oh, Fui invitado y éramos muy poquitos colegas y empezamos a diseñar la carrera, el departamento, los laboratorios, la revista, toda una línea de investigación, de educación, de formación, que tiene que ver, y eso es a lo que me dedico, al estudio del territorio, de la dimensión social, física, ambiental, institucional, etcétera, económica de los territorios a diferentes escalas, con tecnologías como los sistemas de información geográfica, con diferentes metodologías y tratando de entender problemas que pasan a los territorios. Entonces, me dedico casi como cualquier profesor de la UAM a dar clases de licenciatura, también de maestrías de la UAM Coajimalpa, UAM Azcapotzalco, en políticas metropolitanas y en estudios urbanos, dar clases, dirigir y coordinar proyectos de investigación. Ahorita tenemos un par de proyectos de investigación, de eso podemos platicar al ratito. Y pues qué, publicar, dar pláticas, conferencias, es eso, básicamente. Ujú. ok, entonces le tocó justamente venir a esta unidad y verla desde los inicios, que lo cual me parece impresionante porque la historia de esta universidad es de mucha resiliencia y de esta incertidumbre de dónde iba a estar el plantel, ¿no? Exacto. En Azcapotzalco, ¿daba clases antes? ¿Empezó a dar clases No, no, después? no, empecé aquí. Empezó aquí. Sí, yo terminé el doctorado en Canadá. Ujú, Llegué, me instalé aquí justitos meses antes de que iniciara esto. Entonces yo empecé en Huancoajimalpa a trabajar y como al año empecé a colaborar cada vez más con Guamas Capotzalco. ok, Y ahorita más o menos con todas las WAMs tenemos algún tipo de relación. Ujú. órale. Y todo va en este eje de análisis territorial y cuestiones de sociedad, ¿no? Así es, así es. Y me gustaría que nos contara, digo, para mí a lo mejor tengo una opinión, pero usted, ¿por qué considera que es importante? Bueno, el territorio es importante porque es una dimensión transversal. No hay aspecto de la sociedad humana y no humana, y la natural, la biológica, que no esté en el territorio. O sea, si te piensas cualquier actividad, no sé, la economía, la política, la cultura, la alimentación, el clima, todo tiene que ver con el territorio. Territorio. Entonces, el territorio por varias razones. De entrada, es una buena
estrategia de aplicar la interdisciplina, porque es una entrada de análisis que atraviesa, como ya dije, diferentes aspectos de lo humano. Segundo, el territorio no es pasivo. Lo que hagamos entre nosotros modificamos el territorio y esas estructuras que dejamos en el territorio se nos regresan y nos condicionan. Entonces, es una relación de ida y vuelta. Nosotros producimos el territorio, pero el territorio produce lo social, ¿verdad? Mm, Entonces, es ida y vuelta. Intelectualmente es muy interesante porque es un sistema complejo. Entonces, a los que somos curiosos, mm, eh, hay muchas formas de estar viendo eh, el territorio. Puedes solo interesarte en la dimensión física, puedes interesarte en la biología, en la historia. Entonces, cuando te aburres de una cosa, te pasas a otra, ¿verdad? Entonces, y siempre moviéndote por el territorio. En el tiempo que hemos estado aquí en el laboratorio, hemos tenido proyectos de historia, hemos tenido proyectos ambientales, de clima, por ejemplo, sistemas alimentarios, sistemas de justicia social, justicia espacial, de segregación, inequidad, problemas de economía, problemas de transporte, muchos problemas de movilidad, mm, transporte, problemas, por ejemplo, ahorita estamos midiendo los, la volumetría de las ciudades, cuántos mm, metros cúbicos de construcciones hay en las ciudades, ¿verdad? Para poderlo traducir en huella de carbono, en cómo los edificios generan más calor, acumulan calor y emiten calor. Entonces, ¿por qué es importante el territorio? Porque es una dimensión humana que es producto de lo que somos y eso se nos regresa, pues tiene un impacto sobre nuestra calidad de vida y sobre la naturaleza, por un lado, y por otro lado porque es una herramienta interdisciplinaria, eh, y tanto así que últimamente la política pública, eso lo han venido entendiendo los gobiernos poquito a poquito, mm. y antes había una secretaría o un departamento para el ordenamiento territorial. Y ahí estaban concentradas las herramientas. Pero ahora, si uno se fija, casi en todas las secretarías de gobierno tienen herramientas del territorio, para aplicar política pública en el territorio. La educación pública, pone escuelas, pensando en dónde, la salud, pone hospitales y clínicas, dependiendo de la necesidad en el territorio, la alimentación, hasta los partidos políticos, las elecciones tienen mapas porque las elecciones están organizadas en el territorio, y no votan lo mismo los norteños que los oaxaqueños. Entonces, el territorio tiene que ver con todo, con la política, con la cultura, con la alimentación, con todo. Por eso. Entonces cayó muy bien en el espíritu de la UAM Coajimalpa, que cuando fue creada se anunció como una unidad interdisciplinaria con, el paradigma de la sustentabilidad, con nuevos paradigmas, ser más creativa, más innovadora, con problemas sociales. Entonces, el territorio es muy pertinente para eso. A mí me resultó muy curioso cuando empecé a comprender estos conceptos Ujú, cuando recién entré a la universidad, porque uno no conoce la importancia, ¿no? ujú, Y desde mi ignorancia en ese momento y ahora, es como, pues, el territorio está, ¿no? Es ujú, donde hacemos todas las actividades, pero uno no escala, creo, qué tanta importancia tiene. O sea, es que ya lo resumió usted, ujú, es todo. O sea, cualquier actividad, agarra cualquiera, ujú. tiene que ver el territorio donde estés y lo que hagas va a tener un impacto en ese territorio
porque no nada más el territorio es la tierra que está ahí, Ajá, no, es todo lo que está arriba, todo lo que ponemos, todo lo que quitamos, y eso tiene repercusión directa con cómo percibimos esos entornos, cómo nos relacionamos con esos entornos, qué tanto tiempo invertimos en esos entornos. O sea, ejemplo es aquí la UAM, ajá, ¿no? En sus momentos esto era o sea, antes de que se construyera y que se designara este espacio, simplemente era un barranco, claro. era ahí un tiradero, ¿no? Y modificar este espacio es un espacio donde ahora convergen N cantidad de personas, donde tiene una huella de carbono, ¿no? Este estudio que usted dice que ahorita están haciendo de medir los metros cúbicos sobre ciudades, me parece increíble porque podría desvelar mucho, ok, según el volumen que tengan, pues van a producir a lo mejor más o van a retener una mayor cantidad de calor, ¿no? Porque tiene que ver con cómo estamos dejando que la tierra respire, ¿no? Ujú, Si ujú, ponemos N construcciones sobre el suelo y no permitimos que haya claro, una correcta transpiración, claro. se va a ahogar, ¿no? Entonces, me parece un área bien importante que justo permite la interdisciplinaridad, porque analizar el territorio no es nada más analizarlo uno, o bueno, ustedes que se dedican a eso, desde la parte geográfica, es analizarlo desde la parte matemática, desde la parte biológica, desde la parte política, Claro. porque las mismas reglas no aplican aquí que allá. Ajá. Los mismos edificios no aplican aquí que en una zona que haga menos 20 grados de Claro, temperatura claro, o claro, menos, claro. o sea, es que reitero, me parece un área muy padre porque permite demasiada interdisciplinaridad que justo yo, desde a lo mejor mi idea, es lo que creo que nos puede salvar de muchos Ujú. de los conflictos que tenemos, porque sentarnos en una mesa todos en conjunto, creo que es bien importante, ¿no? Entonces, a mí sí es un tema que me gusta mucho la atención y de todos estos ejes que forman parte, ¿cuál es la especialidad en la que usted lo analiza? Eh, bueno, de todo esto, lo que acabo de comentar, me muevo en varios. Con el tiempo me he ido moviendo. La trayectoria te lo voy a decir un poco históricamente. Históricamente te lo puedo comentar. Quizás muy al principio el interés se orientó a la segregación. Ujú, Eh, eh, Tenía un interés mucho primero por la pobreza, las desigualdades socioeconómicas en las ciudades mexicanas. Entonces estudié, esa fue mi tesis de doctorado, estudiar las desigualdades espaciales en las ciudades mexicanas, en 30 y tantas ciudades mexicanas. Un comparativo en 10 años, sí habían aumentado o no, y en base a qué habían, y si esas desigualdades tenían un patrón espacial o eran aleatorias en el territorio. Entonces, por mucho tiempo, hasta la fecha, la dimensión de desigualdad, de justicia espacial, ha sido de mi interés. Y eso se puede ir moviendo después de lo residencial. Dije, no todo el mundo vive, o sea, no todo pasa donde vives, sino también cómo te mueves. Entonces, también hay desigualdades derivadas de la movilidad. Entonces, de ahí me pasé a los estudios de la movilidad y empecé a estudiar un poco la movilidad. Y después fue cuando fundamos, por ahí en esos tiempos, la red de estudios de la forma urbana. Eso tiene que ver de mis orígenes de arquitecto quizás, pero también de urbanista, de entender la forma en general. Los arquitectos estudian más la forma ujú. de las cosas, de los edificios, evidentemente. Entonces, pues la forma urbana y asociar la forma urbana a la movilidad, porque hay hipótesis que dicen ciudades de esta forma favorecen más el transporte público, ciudades de esta otra forma favorecen más el uso del automóvil. Entonces hicimos vincular forma urbana y movilidad. Eh, y después, seguimos trabajando con esto. Actualmente, eh, en un proyecto que tenemos de lo que era antes el CONACYT, estamos estudiando la forma urbana de varias ciudades y seguimos vinculándolo con la parte ecológica, la parte de huella de carbono, comparando Monterrey, Ciudad de México, Oaxaca. También otra línea que actualmente estamos trabajando con un equipo de colegas
es sobre sistemas alimentarios urbanos, cómo las ciudades se alimentan, es la idea de inseguridad alimentaria, es Ujú, un proyecto internacional. Y nos estamos yendo recientemente a la parte de estudiar el clima, justamente el clima en las ciudades. Estoy dirigiendo dos tesis sobre islas de calor urbano y otra vez forma urbana ujú. y el calor. Entonces, poco la línea son dos o tres cosas: forma urbana y desigualdades, Mm. lo que ha venido siendo un poco la constancia, la constante de lo que estoy haciendo. Me gusta que todas las áreas en las que lo estudia están correlacionadas. Ujú, O sea, la segregación tiene que ver con la forma urbana, tiene que ver con el cambio climático, porque algo curioso pasa en la ciudad. El poniente es el que tiene ujú, una distribución de zona residencial, sí, ¿no? El oriente casi no, ujú, pero también está relacionado con la cantidad de área verde ujú, disponible ujú, que se tiene en cada zona, ¿no? O sea, eh, si nos vamos a Catepec, el área verde disponible es nada, ¿no? Y claro, por este otro lado tenemos parques como la Mexicana, tenemos parques claro, como Chapultepec, en Polanco está lleno de árboles, ¿no? O sea, ujú, entonces es bien interesante cómo estos distintos anomalías sobre el espacio tienen correlación entre ellos, sí, ¿no? así es. Sí, lo interesante es ver que esto no es natural. O sea, uno podría decir es que es algo natural, y si le rasca uno, la idea es de que es producto de nuestras decisiones, o de las decisiones de algunos cuantos, ¿verdad? Es de la historia, de cómo fuimos construyendo la ciudad, a dónde metimos dinero, en dónde no, etcétera. Entonces, es un producto, y eso es lo que se trata de analizar, de entender, para poner en énfasis estas desigualdades, no solo económicas, sino en el poder, en la toma de decisiones, y cómo se benefician de manera desigual en el territorio. Ujú, Algo que a mí me gustó mucho es todo esto de cambio climático, ¿no? mm, De áreas verdes. mm, Y creo que juega un papel bien importante y me empecé a dar cuenta de un factor importante. Eh, Cuando tenemos áreas verdes y cuando tenemos una cantidad importante de árboles, el precio de ujú. viviendas Sí, claro, aumenta, claro, empieza claro, a aumentar y claro. es algo que si bien no tiene repercusión, o sea, es que no, eso no tiene que ver con la gente que vive ahí Ujú, mismo, porque la gente que vive no puede abrir un hoyo en la ujú, banqueta y ujú, ponerse a plantar, ¿no? Tiene que ver con cómo están construidas y cómo se fueron extendiendo las ciudades, ¿no? ujú. Que hay muchas de las partes que no fueron planeadas, ¿no? Sí, claro. Muchas de las ciudades creo que no fueron planeadas. Uno de los ejemplos que más me gusta es Barcelona, ¿no? Barcelona creo que fue muy bien planeada Ujú, porque tiene un acceso a área verde disponible por cuadra, me parece que tienen como sí. cada uno bien distribuido. Entonces, ¿usted por qué considera que estas desigualdades se siguen manteniendo hasta hoy en día, si se Oh, sabe todo lo que se sabe? bueno, porque es un efecto, ¿cómo le llaman? De inercia, o de trayectoria, tiene su nombre. O sea, cambiar estas cosas lleva primero, ah, es un asunto de quizás hasta de postura casi hasta ideológica. Hay sectores de la población, que consideran normal, ¿verdad? Incluso hasta necesario que haya desigualdades, ¿verdad? O sea, dicen, es normal que haya desigualdades. ¿Quién va a barrer? O sea, va a haber gente que dice, ¿quién va a barrer? ¿Verdad? ¿Quién va a hacer? Hay tareas. Entonces, hay ideologías que son adoptadas por parte de nuestra sociedad, que ven normal, incluso hasta necesario, que haya diferencias o que se pueden convertir en desigualdades. Habrá otra parte que dice, no, no tiene por qué ser así las cosas, hay, no podemos hacerlas disminuir, estas desigualdades. Entonces, hay un componente. Por otro lado, hay un componente estructural de largo tiempo, de siglos, en donde es muy difícil, es algo, una lucha constante, a veces aumentan, a veces disminuyen, a veces vuelven a aumentar, aumentar. O sea, es una especie de
de constante. La ciudad se va construyendo en el tiempo y es una estructura material, física, que tarda mucho tiempo en cambiar. O sea, si te fijas, si ves el mapa de hace 2 siglos, la forma urbana no ha cambiado mucho o sea, Sí. entonces la infraestructura, la forma urbana cambia mucho más lento que la sociedad. Entonces, lo que hagamos ahorita tiene un impacto inercial sobre las estructuras, la dinámica social. Entonces, un barrio segregado, aislado, con baja comunicación, con mala infraestructura de servicios y todo eso cambiarlo lleva décadas, si no es que siglos, en estas generaciones. Entonces, las desigualdades espaciales una vez que se instalan, se producen y se reproducen, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo revertirlas. Si tú diseñas o se autoconstruye un barrio con lotes de casas muy chiquititas y con calles mal planeadas y sin jardines ni parques, una vez que la necesidad hace que la gente se instale, pues va a tardar décadas para revertir y transformar. No, no es que no se pueda, pero va a tardar mucho tiempo. Entonces, en cambio, un fraccionamiento con grandes casotas desde el principio, con parques, una vez hecho, los siguientes habitantes no serán los que no tengan los recursos para estar ahí, Mm. sino vuelven a reproducirlo eso. Entonces, es la misma dinámica produce y reproduce desigualdades. Una frase, ¿no? Me gusta mucho. Una colonia chismosa es Ujú, una colonia segura, ¿no? ujú, Tiene que ver con este ejemplo del parque, ¿no? En colonias, en zonas de vivienda donde tengan espacios verdes accesibles para todos, se van a conocer más, porque va a ser más factible que salgas en la mañana a correr, a dar una vuelta, a salir a platicar con la novia, echarte una carne asada con los amigos, etcétera, ¿no? ujú, ujú, Vas a empezar a tener una mayor convivencia con toda la gente de tu colonia y por ende, pues ya no van a haber digo, es parte de lo que es el dicho, no sé si tenga que, según yo, tiene que ver, pero ¿qué tan factible es? Ok, ya tenemos nuestra colonia ya establecida, ya instaurada. Vamos a designar un espacio para un área verde, vamos a hacer una construcción porque otro ejemplo, ¿no? Las banquetas. Las banquetas son, o sea, en zonas accesibles, no porque luego tienes que dar un paso así enorme y tienes que bajar 3 escalones porque todos tienen habilitado ahí, ¿no? Tiene que ver con qué espacios están designados para qué cosa, pero qué tanto de eso tiene que ver con la falta de conocimiento sobre adaptar bien tu espacio. ujú, ¿A qué ujú. voy? Hay casas que si bien tu terreno haces una ampliación y con esa ampliación te llevas parte de la banqueta, Ajá. porque la gente no tiene tan la cultura de, ok, pues es que esto es parte de mí y es hasta sano tenerlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué buscar la remediación individual de que la gente diga, pues yo voy a poner mis plantitas, yo voy a poner mi área verde, porque eso no contribuiría a remediar todas estas Ujú, sí, situaciones? sí, bueno, sí, buen punto. Ahorita los ejemplos que he dado quizás se refiere a lo que se llama el espacio privado, pero la ciudad es ante todo espacio público. O sea, entonces la ciudad la ciudad ofrece bien común, que es la urbanidad. O sea, un restaurante se ubica en la ciudad y no en la sierra, o sea, allá Ujú. lejos. Sí, ¿Verdad? Porque la ciudad le ofrece unos beneficios intangibles que permite que el negocio funcione. Y así pasan muchos bienes, ¿verdad? O sea, la salud, la cultura, todo, se son beneficiados de algo intangible que lo produce la ciudad, lo urbano. Y esto tiene mucho que ver con lo público, el espacio público,
que genera estas relaciones de familiaridad, pero también y eso es muy importante, también de ser incógnito, del anonimato. Imagínate si todos eh, tuviéramos que saludar a todo mundo. O Mm, sea, o sea, ir al sí. centro, hola, hola, hola. Eso no puede ser. O sea, o que nos tuviéramos que conocer todos. O sea, sería el infierno, ¿no? Entonces, en la ciudad nos ofrece a la vez el anonimato que nos permite una cierta libertad y también tener familiaridad y tener más diversidad de relaciones. Sin embargo, eso hay condiciones que la favorecen y hay condiciones que no, que se empobrece. Por ejemplo, en los años 90, en muchas partes del mundo, en América Latina particularmente, empezaron a desarrollarse los fraccionamientos cerrados, a zonas residenciales homogéneas, del mismo tipo de familias, con barreras que no permiten el acceso, casi no hay comercio, ¿sabes? O sea, eso va matando ese bien de ciudades, ¿verdad? En la Ciudad de México se ve menos, pero en muchas ciudades del norte sobre todo, es casi lo único que producen desde hace 20 años como espacio de las ciudades. Eso contribuye a la dependencia del automóvil particular, a la segregación, incluso a efectos discriminatorios, aumenta las desigualdades, todo de como consecuencia de una política pública que no entiende lo que es ciudad y que permite que una forma urbana y una gestión del espacio público que se privatiza y que tiene consecuencias negativas sobre la vida de las ciudades. Entonces, eso es muy difícil porque va con la idea de lo privado y lo público, o sea, lo- y lo del bien común. Entonces, eso eh, tiene que ver a veces con ideologías o posturas políticas que se reflejan en cómo hacer la ciudad, ¿verdad? Yo me quedé choqueado con este punto porque no había quedado en cuenta, ¿no? Y ¿cuántos fraccionamientos no hay? O sea, aquí en la ciudad hay varios y afuera también, ¿no? Y cómo es esta, ¿no? O sea, de verdad me quedo muy sorprendido porque sí tiene una implicación bien importante, ¿no? Porque entonces ya no es, ah, pues es que es mi ciudad, ¿no? Es mi país. No, mi país es de mi fraccionamiento de la puerta para adentro, ¿no? Y yo voy a cuidar lo que esté de la puerta para adentro porque es privado y porque es nice y porque no sé qué. Ya de afuera, si hay basura, si no hay basura, bueno, ya me da un poco igual, ¿no? Porque pues ya eso se encargarán los demás, ¿no? Acceder a un nuevo nivel de espacio con con un bien material, creo que no es la idea, ¿no? Y creo que eh, es parte de, pues justo, ¿no? El hecho de creer que lo más valioso de la ciudad es la capacidad de económica, ¿no? Ujú, Que no tiene nada que ver así. O sea, creo que una ujú, ciudad no es rica por cuánto produzca o por cuánto pueda pagar o por cuánto sea el dinero que se gaste en ella. Tiene que ver, yo creo, con cómo es la relación con el espacio que habitamos como personas, ¿no? Qué tanto estamos aprovechando todos los residuos, qué tan sustentable es nuestra comida, qué tan móviles podemos llegar a ser. O sea, esta idea de poder llegar 15 minutos de todo, ¿no? ujú, En bici, en ujú, coche, ujú, caminando, lo que sea, ¿no? No tener que desplazarte 2 horas en tu coche privado para poder llegar a un espacio, se me hace bien importante y tiene que ver justo con esta movilidad urbana que tiene un impacto bien importante, ¿no? Entonces, esta idea de instaurar fraccionamientos me decía que tiene que ver con ideologías políticas. sí, muy a menudo, si uno revisa, ya se ha hecho en otros lados, en donde revisan dónde están los fraccionamientos cerrados y luego empalman un mapa de las casillas electorales y hay una correlación espacial entre votos por la derecha y los fraccionamientos cerrados, ¿verdad? Entonces, los valores más asociados a la derecha
¿verdad? Que es un poco el individualismo, menos lo colectivo, etcétera, lo público contra lo privado, se refleja, esa ideología se refleja en la forma de hacer la ciudad. Entonces, eh, es así, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo. Eso lo vemos, espero yo, en los estudios socioterritoriales, ¿verdad? Que se capte que el territorio es producto de esto. O sea, y esto de una vez un fraccionamiento con barreras y todo esto, tiene como consecuencia, y hay otros estudios que lo demuestran, que cuando más encapsulados estamos con los similares, a solo clase media, solo clase alta, solo clase baja, empezamos a construir prejuicios o ideas falsas del otro, en los dos sentidos, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, las clases altas tienen ideas falsas sobre las clases populares y viceversa, ¿verdad? Entonces, es muy importante el contacto de las diferencias, ¿verdad? De los diferentes, ¿verdad? Es muy importante y esto no se, no se favorece con esta forma de hacer ciudades Sí. fragmentadas, separadas, ¿verdad? Yo espero que no me vaya a lanzar la taza. Eh, Mi familia vive en un No, no, fraccionamiento no, no, no y, tiene lógica. No, no, no. y, y noto mucho todo lo que dice. Yo desde hace rato ya no vivo allá y creo que mis papás siempre se han encargado de no ser así, pero sí se escucha mucho en el fraccionamiento, ¿no? De, Eh, ay, es que, o sea, por ejemplo, en el fraccionamiento no hay comercios, ¿no? eh, Dentro del fraccionamiento no hay ningún comercio. claro. Tienes que salir y hay varios puntos, el transporte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía allá, si querías salir a algún lado, era aventarte una media hora caminando para poder tomar un transporte y de ese transporte otros 40 minutos para poder llegar a un lado, ¿no? Y es como, o sea, el hecho de que esté tan alejado no te funciona para nada, ¿no? Y aparte las ideologías que tiene la gente que vive adentro y fuera, es muy cierto, ¿no? Porque de repente decían como, ay, pues es que ellos no nos dejan poner, y los otros decían, o sea, yo me acuerdo que alguna vez plantearon que iba a llegar un transporte ahí al fraccionamiento. Entonces decían, no, ¿para qué? Para que se empiece a llenar de gente. Y es como, pues creo que al final del día, si no convivimos y si no encontramos esta diversidad que vamos a tener siempre, porque son distintas ideologías, porque son distintos poderes de adquisición, etcétera, Ujú, no vamos a poder entender la importancia de todos los sectores que tenemos, ¿no? Entonces, ujú. es un tema bien importante. Yo, de verdad, ya me sentí mal de vivir No, 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 digo, pero tiene razón, o ujú, sea, al final del día son cosas que a veces no se dicen y tiene que ver más con ideologías que se plantean, ¿no? Parece más atractivo irse hacia un fraccionamiento cuando la ciudad no se le invierte. Y creo que la forma de revertirlo es justo eso, dejar de invertir en sectores privados y ujú, empezar a invertir en sectores públicos. ujú, Y si se sabe todas estas estrategias y todo, ¿por qué no se hace? ujú. Tiene, tiene mucho que ver, una vez más, con la idea de la oferta política de los gobiernos y de la ideología de la sociedad, o sea, qué votos, o sea, hacia dónde queremos dirigir la ciudad, hacia dónde, qué idea de sociedad queremos, ¿no? Entonces, hay sociedades más individualistas, ¿no? Que creen más en esto y menos en el gobierno, más en el mercado, menos hay sociedades que creen que el gobierno, el Estado o el gobierno debe de intervenir nada o muy poco, y hay otras sociedades en donde dicen, no, el Estado tiene que regular para, incluso para compensar desigualdades. eh, y hay quienes dicen no, entonces tiene que ver mucho con esto. Y una vez más, esto legitima eh, ciertas políticas públicas eh, o, o permite que haya resistencia a esas políticas. Aquí hemos visto en la Ciudad de México que ha habido varios proyectos que se han caído por resistencias políticas, o sea, el corredor Chapultepec en la época de Mancera,
un proyecto muy grande que era una especie de privatización del espacio público. Hubo manifestaciones de vecinos y de organizaciones y, y lo tomaron para abajo el proyecto. Hay otros lugares en donde las élites empresariales ponen un proyecto y, y no hay resistencia, no hay una conciencia o una madurez política de los ciudadanos para organizarse y participar a favor o en contra de un proyecto. Eh, eh, entonces, eso hace, o sea, ¿por qué si sabemos esto? Bueno, podremos tener los datos, pero la información, pero quizás no compartimos los datos. Podemos compartir la información, pero no podemos compartir los mismos valores, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo voy más de derecha, voy más de izquierda, y eso hace ciudades diferentes, ¿verdad? Entonces, te pongo un ejemplo. Hay ciudades en otros países en donde cuando hay una transacción de venta y compra, en Europa, te voy a poner un ejemplo en Europa, yo quiero comprar una casa y nos pusimos de acuerdo, el que vende y compra. Ok. Entonces, una negociación entre privados. Entonces decimos, muy bien, ahora vamos con el notario para empezar. Y el notario dice, tú vendes, tú compras, muy bien. Pero antes de que tú compres y de que tú vendes esta propiedad, le voy a preguntar al municipio si no la quiere, si no tiene planes para ese lugar, porque lleva a mano el municipio. Entonces, si el municipio dice, ah, sí, yo ahí tenía pensado hacer una guardería o hacer una escuelita o algo, entonces no se la pueden, no la pueden vender. El municipio tiene prioridad porque es un bien común, ¿verdad? Es un- entonces, esto en otros lugares es impensable, eh, que el Estado lleve prioridad o lo común. Es bien, de verdad creo que para mí está siendo muy, muy sorprendente todo esto porque son cosas que no se dicen y que no se hablan, ¿no? Ajá. Y que, bueno, desde mi ignorancia y desde mi mundo no había escuchado mucho de esto, pero es algo que creo que se debe hablar mucho, ¿no? Y me resulta siempre muy curioso hablar de gobierno Mm, porque he escuchado varios ejes, ¿no? Ay, pues es que es el gobierno y pues ellos, ¿por qué no lo regulan, no? Ya uno se queda con las manos cruzadas. Y a eso quiero llegar. ¿Qué tanto uno puede hacer para modificar estas cuestiones, ujú. ¿no? O sea, si bien creo que actuar como desde el individualismo no es bueno, pero cuando todo tu entorno no quiere actuar de la misma forma y Sí, cuando ahí tienes muchas trabas sociales, materiales, económicas, ¿qué tanto uno puede hacer sí. para revertir todas estas Sí, cosas? bueno, no, es complicado. Mover lo social es como un transatlántico, o sea, es muy complicado mover lo social, uno solo. Creo que para muchas cosas, creo que hay varios, se puede hacer, siempre se puede hacer algo. La primera parte es informarse, leer, ver posturas, ver, por ejemplo, este tipo de conversación que dices, Mm. ay, no lo había pensado que la ideología está detrás de las ciudades, no es lo mismo una ciudad que pone énfasis en lo público a otra ciudad que hace énfasis en lo privado. Uno puede comparar ejemplos concretos eh, y dice, y irse cuestionando su misma postura, ¿verdad? De un lado hacia otro. Ese es el primer paso que hay que hacer. Segundo, a medida que uno hace eso, pueden identificar grupos, organizaciones, personas afines a esa Eso. postura, ¿verdad? Ya de ahí solito pueden ser pequeñas acciones, eh, asistiendo actualmente en la Ciudad de México hay un debate muy importante, una gran oportunidad de cambiar cosas que tiene que ver con este debate de las rentas, de la vivienda, del Airbnb y todo esto. Entonces es un debate que hay que tener mucho cuidado de no caer en clasismo, en discriminación, en xenofobia, poner el centro lo que es importante, derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, qué puede hacer la ciudad con respecto a esto. Yo soy a favor, qué mejor que la Ciudad de México sea una ciudad cosmopolita, grandes ciudades en el mundo, desde la época
de hace 2000 años para acá, las grandes ciudades de la humanidad han sido cosmopolitas, donde ha habido gente de todos los mundos, de todas las lenguas, eso nos enriquece más, ¿verdad? Entonces, debemos favorecer la llegada de todas las culturas del sur, del norte, de todos lados, ¿verdad? Porque eso nos favorece sin que sea a costa de otros, ¿verdad? Ni de los que tienen tiempo viviendo. Y esto es posible, ¿verdad? Y eso, si lo logramos, eh, no, hombre, va a ser lo mejor que le puede haber pasado a la Ciudad de México en los últimos 50 años, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos una oportunidad. Creo que el cambio más importante que tenemos que hacer es en ideología, Mm, porque al final del día eso tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo interactuamos y cómo percibimos a ciertos factores que vayan a estar, ¿no? Y cuando menciona lo de las posturas, a mí me llama mucho la atención, porque hay cierta ideología en las posturas, hay cierto estigma malo en las posturas, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, lo que siempre he pensado es, da igual qué postura seas, da igual de qué nacionalidad seas, o sea, yo no me gusta cargar con la bandera de decir, yo soy mexicano y mostrarlo todo, porque para mí uno es humano y lo único que tiene que hacer como ser humano mm, es hacer lo mejor que pueda en el mundo en el que está, en el espacio en el que está, y no que, ay, no, pues es que tú eres de tal, pues esto, ¿no? Y poner cara. Para mí es bien importante ese tipo de cosas y creo que no hay mejor herramienta para siempre, eh, para todo lo que se nos avecina, que hacer lo mejor que podemos, no desde la individualidad y buscando el beneficio propio. mm, Tenemos que buscar el beneficio en conjunto. ¿Usted qué considera que es lo más importante para disminuir esta segregación? claro. Bueno, eh, como comentaba, la, la hay una inercia de décadas, si no hablamos de siglos. Ya las ciudades en la época de la corona española ya nacían casi con una segregación, el espacio de los indígenas y el espacio de los españoles. Entonces, y eso se ha venido reproduciendo de otras maneras, ¿verdad? Entonces, creo que ahí la política pública tiene mucho que ver. Incluso hay lugares, otra vez, en otras ciudades, en donde es obligatorio que haya vivienda social repartida en todas las partes de la ciudad, no concentrada solamente en una zona, y eso va generando una mejor mezcla social. Eso en términos de la vivienda, pero igual espacios públicos, transporte público, etcétera, se puede promover, debería de promoverse en todas las esferas de lo público, transporte, seguridad, educación, salud, espacio, garantice la igualdad al acceso y promueva la mezcla, ¿verdad? De personas. Entonces, eso es lo que creo que es el vector principal, ¿verdad? Justo, ponerle atención a toda esta parte, Ujú, ¿no? Y yo creo ujú, que podríamos ujú, llegar, yo creo de verdad, o sea, considero que cuando se solucionen estos problemas, muchos, porque todo creo que es derivado, ujú, o sea, ujú, como lo decíamos al principio, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y una vez que se ujú, solucionen estas segregaciones, estas divisiones, ujú, esta falta de movilidad, van a solucionarse muchos de los ujú, problemas que como sociedad nos mueven, ¿no? Eh, Ahora vamos a cambiar un poco el giro, ujú. nada más ya para ir cerrando. Tengo una duda. Usted es arquitecto de formación de licenciatura, pero se fue especializando en urbanismo. Ah, ¿Por qué elegir el urbanismo? ah. Mira, es relativamente común esa trayectoria, no es excepcional. A menudo eh, muchos arquitectos se pasan al urbanismo o urbanistas se pasan a la geografía urbana. Hay como una especie de trayectoria común. Eh, Cuando estás estudiando arquitectura, en ocasión llevas 2, 3 materias de urbanismo. Y cuando estaba yo con mi práctica profesional,
que proyectaba edificios, empecé a tener alguno que otro contrato para proyectar fraccionamientos o espacio urbano, diseño urbano. Entonces, de ahí es el brinco casi natural para mí, o sea, Ujú. de pasar a escala, sigue siendo espacio, pasas del espacio privado a un espacio público, pero sigue siendo espacio. Y desde el arquitecto tú produces el espacio, lo proyectas y quizás desde el geógrafo o sea, no lo ves más con punto analítico o analista, ¿no? O sea, entonces se combinan ahí buenas visiones, ¿no? De eso. Ujú. Es como la línea a seguir. No Na- necesariamente de arquitectos pueden pasar a bioclimática, arquitectura inteligente, arquitectura, o sea, hay muchas administración de la construcción, o sea, hay muchas derivaciones, diseño de paisajes, diseño de interiores, hay muchas bifurcaciones, pero una común es la de arquitecto, te pasas a ser urbanista. ¿Verdad? Qué padre, Ujú. me gustó mucho esa especialización. ¿Usted qué es lo que considera que es más importante que ha aprendido en toda su trayectoria? No, no, que será hacer carnes asadas, y estoy aprendiendo todo. Entonces, no, la interdisciplina es muy estimulante, estar con colegas de otras disciplinas. Aquí en el departamento tenemos gente de la sociología, de la economía, de la biología. Eso, eso es lo más enriquecedor, abrirse un poco. ¿Verdad? Me gusta mucho. Voy a poner en edición. Tienen un mapa de la Mm, red de Cojimalpa mm, y no y de cómo todos estos puntos se interaccionan sí. y se relacionan, lo cual me parece impresionante y no he visto Ujú, hasta ahora que me vengo a sentar aquí, ¿no? ajá, Entonces es muy bonito ver como toda esta interdisciplinaridad, pero me llama mucho la atención el punto que está acá abajo. Hay un núcleo acá abajo ajá, que está sí, separado de todo. sí. Todo lo demás está unido, pero ese está abajo. Es que la verdad todos esos son un poco profesores antipáticos, para que nadie quiera trabajar con ellos. Ah, no necesariamente, hay uno que otro, pero no, sí. Ahora esta red está un poco incompleta, hay relaciones que no se han podido captar, pero sí, tienes razón. Sí, me gusta Mm, mucho y esperemos que no nos estén viendo, no, no es cierto. mm, Eh, quiero preguntarle ya para ir cerrando la entrevista. Tiene una increíble trayectoria, yo de verdad lo felicito ujú. mucho. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue? No, pues nada, digo, igual, no hay nada, o sea, no seguimos, dando clases, dando clases con proyectos de investigación. Es eso, nada que complicarse la cosa, ¿verdad? Claro. Sigo dando clases, vínculos quizás con la ciudad, con organizaciones de al lado, eh, y ya, no hay mayor aspiración, o sea, no hay eso. No, bueno, Ujú, creo que cuando es increíble lo que se hace todos los días, ujú, o sea, se puede seguir haciendo aquí, puede estar aquí, porque es una muy buena área, es una área importantísima, ¿no? Entonces, ujú, valoro mucho eso. Eh, con todo esto, ujú, con seguirlo haciendo, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ujú. Mm, Digo, es muy satisfactorio trabajar con los estudiantes, es muy satisfactorio eh, a contribuir a su formación, que después son profesionistas y que contribuyen al cambio, y sobre todo en una universidad pública con estos valores más de izquierda, quizás más de equidad, más de justicia. Eso contribuye un poquito su granito de arena para que las cosas sean un poquito mejor. Eso es importante. Eso. Sí, creo que es bien importante y fomentar también bueno, yo es lo que me gustaría, ¿no? Que fomentar un poco más esta cuestión de romper los tabús sobre las posturas, ¿no? Porque, y creo que todo eso tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿no? Mm, Cuando uno conoce las cosas, ya no tiene una
Ayuda, juicio sí, negativo, ¿no? ayuda. El desconocimiento creo que es una de las principales, de los males que Ujú, tenemos en ujú. nuestra sociedad. Entonces sería bueno siempre informarnos más, ¿no? Eh, ya estamos llegando al fin ya para cerrar un poco la entrevista, pero no sin antes, tiene el foro abierto. ¿Le gustaría algún mensaje, algún consejo que le gustaría dejar a la gente que nos Caray, ve? pues no, digo, si son, no sé tu público, pero si son chavos, Principalmente. si son chavos, eh, creo que, digo, si tienen el privilegio de estar en una universidad, que le echen ganas. Creo que estamos en un momento muy interesante de desafíos de todo tipo, eh, políticos, económicos, ambientales, ¿no? Un poco desconfiar de lo que ven, de lo que escuchan en las redes, o sea, ser críticos, informarse bien, adecuadamente, si pueden educarse formalmente mejor, quizás un poquito por eso. En asuntos de la ciudad, en la Ciudad de México están pasando cosas interesantes. De lo que he platicado, esto del bien común, los comunes, o sea, de la ciudad, hay que cuidarlos, de verdad, y protegerlos, ¿no? Entonces, es eso, proteger nuestro entorno, es Ujú. eso. Bueno, pues de verdad le agradezco mucho. Yo la participación ha Al sido contrario, Carlos, un verdadero placer tenerlo aquí. Espero volverlo a ver y vamos a seguir platicando porque hay mucho de lo que ujú, platicar. ujú. Pero pues nada, le agradezco mucho. Muchas gracias al equipo de producción, como siempre. Y pues nada. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.